Caray. El Ondas es para Humo, Murder and Silence in El Salvador. Gracias a los premios Ondas por permitirnos llevar esas voces más fuerte y más lejos. Y que sea también un recordatorio de las voces que la dictadura de Bukele ya ha silenciado. Mientras el poder irracional se envalentona, la prensa libre resiste. Estos premios para Factum, por favor, es como darle una medalla al que llegó último pero lloró más fuerte. ¿Por qué? Porque el periodismo de exportación no se mide por un impacto ni por verdad, sino por la cantidad de lamentos y denuncias sin pruebas que logran colar en la prensa extranjera. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Buenas noches a todos los fanáticos de las galas europeas, a este selecto club de jurados que se premian entre ellos y a la prensa independiente que huye antes de que alguien siquiera la busque. En estos días hubo una noche especial, donde se repite el ritual y donde la verdad importa menos que la foto con el trofeo y la bendición de la élite internacional. Porque aquí, el que mejor repite el guión de la vieja Europa es el que se lleva el aplauso. Así funciona el teatro de la prensa libre. Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. Churchill, la prensa es libre para decir lo que quiera, pero nunca olvida a quién sirve. Y vaya que lo país sabe quién sirve. No hay que ser un genio para notar que la línea editorial de este periódico es tan progresista como conveniente para sus intereses, siempre listos para defender el establishment político y económico español. Y por supuesto europeo. El país o lo país no informa, el país adoctrina. Y si te sales de ese libreto, prepárate para el linchamiento mediático. El problema que tienen con el presidente Bukele es sencillo. Él no se arrodilla y no pide permiso. Y lo peor de todo, no les tiene miedo. Y eso para los guardianes del status quo es como mostrarles un ajo a un vampiro. Lo ven y se retuercen. Porque Bukele no sigue el manual democrático que ellos mismos inventaron. Es que esto solo es válido si lo firma Bruselas, Madrid o París. Si no lo firmas, automáticamente eres autoritario, eres populista y eres un peligro para la democracia. Sí, claro, peligro, pero solo para los intereses de ellos. ¿Democracia? ¿Desde cuándo la democracia necesita la bendición de un periódico madrileño? ¿Desde cuándo la soberanía de un país depende del visto bueno de un columnista europeo que no ha pisado una colonia en El Salvador en su vida? La respuesta es bien fácil, desde nunca. Pero a estos les encanta hacerte creer que hay una sola forma correcta de gobernar, la de ellos, la que les conviene, las que mantienen el juego bajo sus propias reglas. Por convertir lo que en origen iba a ser un true crime en una historia escrita en tiempo presente sobre la llegada del autoritarismo a El Salvador. Caray. El Ondas es para Humo, Murder and Silence in El Salvador, México y El Salvador. Recogen el premio los guionistas Brian Avelar, Fernanda Estrada y el director de la revista Factum, César Fagoaga. Buenas noches. Primero que nada, gracias a don José, gracias a don Julio, a don Ricardo. Queremos que este premio sea un tributo a la verdad que viven decenas de miles de familias salvadoreñas y a las víctimas de la violencia estatal cuyas voces intentan ser sepultadas cada día por la propaganda oficialista. Y que sea también un recordatorio de las voces que la dictadura de Bukele ya ha silenciado, pero que hacen eco en todos nosotros, como la de la abogada Ruth López, inclaudicable defensora de derechos humanos encarcelada por decir la verdad, y la de tantos defensores de derechos humanos perseguidos también por alzar su voz, y la de más de 40 periodistas que nos exiliamos. Humo es la historia de cómo una dictadura se instala paso a paso en El Salvador, y la estamos contando mientras ocurre. No es ficción, no es pasado,
es ahora. Al mundo, a ustedes les decimos, miren hacia El Salvador. Mientras el poder irracional se envalentona, la prensa libre resiste, digna, incómoda e irreverente. Gracias por no dejar que estas historias queden en el silencio. Thatcher, si te atacan es que estás haciendo las cosas bien. Y sí, eso es cierto. El presidente Bukele debe estar haciendo las cosas de maravilla, porque el ataque es diario, es sistemático y es obsesivo. Aplastante, así fue la victoria de Nayib Bukele en las elecciones presidenciales de El Salvador. Miles de salvadoreños salieron a las urnas a darle un espaldarazo al actual presidente, incluyendo a sus compatriotas en Los Ángeles, California, que no dudaron en ejercer su derecho a pesar de la torrencial lluvia. La ventaja de Bukele fue tan grande que ni siquiera se esperó a los resultados oficiales para poder confirmar su reelección como presidente de El Salvador por 5 años más. Da igual quien gane las elecciones con récords históricos de apoyo. Da igual que la gente salga a la calle a defenderlo. Da igual que el país haya cambiado para bien. Para este periódico, la democracia solo existe si gobiernan sus amigos. Y desde luego si el pueblo vota correcto. Sí, si el presidente se arrodilla ante la prensa y ante estas ONGs extranjeras. Si el pueblo decide por sí mismo, entonces esto es una dictadura. Así de simple y así de hipócrita. ¿Y qué hay detrás de todo este show? Intereses, nada más. El país no defiende la democracia, defiende a sus accionistas, defiende a sus socios, defiende a sus padrinos, porque para España y la Unión Europea, Centroamérica siempre fue un patio trasero donde podían meter las manos, opinar y orientar gobiernos. Pero llegó el presi Bukele y les cerró la puerta en la cara. No les pidió permiso, no les consultó y no les rindió cuentas. Y eso para el ego europeo es como un insulto personal. Julio Anguita, la prensa no es neutral, tiene intereses y los defiende. Y aquí los intereses están clarísimos. Mantener a Centroamérica bajo el control con gobiernos dóciles, sumisos y que acepten consejos de Madrid y fondos de Bruselas. Pero Nayib no juega ese juego. Nayib le responde en X y los ignora y sobre todo los ridiculiza. Y claro, a estos no lo pueden tolerar. Bukele, no somos colonia de nadie, somos un país libre y soberano. Eso es lo que más les duele, que un presidente de un país pequeño tenga más independencia y más popularidad que cualquiera de sus líderes de cartón o de papel. Porque seamos serios, ¿cuántos presidentes europeos pueden caminar por sus calles sin ser abucheados? ¡Ja! Si yo les contara. En El Salvador, Bukele sale y la gente lo defiende. ¿Eso es dictadura? No, eso es una democracia real. Pero para los países, la democracia solo es válida si la certifican ellos. Como si esto fuera en el Vaticano de la política. Y claro, aquí entra la narrativa internacional. Ese cuento que repiten ONGs y organismos que viven de inventar amenazas a la democracia. El presidente Bukele no solo les hace caso, sino que se burla de sus informes, de sus alertas y de sus comunicados. Y eso, para el ego europeo, es imperdonable. Porque para ellos la autoridad moral está en sus escritorios, no en la voluntad del pueblo. Vargas Llosa. La prensa libre es fundamental, pero la prensa militante es un peligro para la democracia. Lo país no informa, lo país milita. Y milita por el miedo, por el relato, por la versión oficial que les conviene. Y si no te alineas, eres el enemigo. Así de simple. Pero el verdadero problema, el que los desvela por las noches, es que el modelo Bukele funciona. Y sí que funciona. Hay seguridad, hay popularidad, hay estabilidad. Y eso deja en ridículo a todos los expertos que llevan décadas vendiendo recetas europeas que solo han servido para mantener el caos y el subdesarrollo. Si el pueblo salvadoreño camina sin miedo y si las madres ya no entierran a sus hijos cada semana, ¿por qué el escándalo? ¿Por qué la seguridad real no vende periódicos en Madrid? Tampoco genera fondos para ONGs y tampoco da para discursos en foros internacionales. Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. El presidente Bukele es el revolucionario, que no les conviene, el que le desarma el discurso, el que demuestra que sí se puede cambiar el país sin pedir permiso a Europa. Y eso para la élite internacional es totalmente inaceptable.
No olvidemos que El País no es solo un periódico, es un actor político. Organiza premios, foros, eventos donde se autopremian y se legitiman entre ellos. Ese es el club de los cheros, donde el que mejor repite la narrativa se lleva el trofeo. Periodistas, no. Su autopromoción, ¿verdad? Son la suya, la que les conviene. Alfonso Guerra. En España, el que no tiene padrino no se bautiza. Y aquí los padrinos son los de siempre, la élite política y económica europea, los que nunca pisan una colonia en El Salvador, pero dictan cátedra desde sus despachos en Madrid. Vamos con el show. Premios para los que mejor venden la imagen de El Salvador. País fallido. Discursos emotivos sobre desaparecidos, pero nunca mencionan que la mayoría de estas tragedias ocurrieron bajo los gobiernos que ellos defendían. Porque claro, si no agradeces a quienes te mantienen con vida, la narrativa es la tragedia. No hay premio, ni selfie, ni viaje a Madrid. Se acabó. Por eso lo dicen, para conocer España. Bukele. No les molesta la violencia, les molesta que ya no haya violencia. La prensa internacional solo venía a hacer turismo de tragedia. Ahora que el país ha cambiado, lo único que les queda es seguir vendiendo miedo, porque sin tragedia no hay fondos, no hay ONGs y tampoco hay premio. Y justo aquí, en medio del show, aparece el toque exótico de los de facto. ¿Por qué? Claro, ningún circo mediático está completo sin su acto de victimización profesional. Los de factum, esos periodistas que se autodenominan incómodos, pero que en realidad son los incómodos para la verdad. Los mismos que se pasan la vida mendigando premios en Europa, porque aquí nadie los lee, nadie los sigue y desde luego nadie les cree. Qué curioso que la única audiencia real que tienen es la de los jurados de la Gala de Madrid, porque en El Salvador ni sus familias comparten sus notas. Estos premios para Factum, por favor, es como darle una medalla al que llegó último pero lloró más fuerte. ¿Por qué? Porque el periodismo de exportación no se mide por un impacto ni por verdad, sino por la cantidad de lamentos y denuncias sin pruebas que logran colar en la prensa extranjera. Eso sí, siempre con fondos de ONGs y la bendición de embajadas, porque el periodismo valiente de Factum solo atreve a señalar al gobierno, nunca a los padrinos que le pagan el viaje y que han logrado convertirse en los campeones del periodismo de alfombra roja. ¡Felicidades! Los especialistas en victimizarse en X y desde luego aquellos que lloran por sus likes, porque si de verdad fueran tan valientes harían periodismo en las calles, no desde la comunidad de un café en el extranjero o una sala Zoom pagada por alguna fundación extranjera o desde luego ahora europea. Así que Factum, disfruten su premio, disfruten su selfie, disfruten su discurso de mártires. En El Salvador ya sabemos que la verdad no se premia en galas, se construyen todos los días en las calles con hechos, no con lamentos. Y si esto les duele, mejor, porque el pueblo salvadoreño ya no compra su relato de víctimas profesionales. El periodismo que importa no es el que se queja, es el que se la juega. Y ustedes, muchachos y ladies and gentlemen, hace rato que solo juegan a perder. Y desde luego, nunca les va a faltar su clásico: somos víctimas de la violencia estatal. Para ellos la única violencia que existe es la del Estado. ¿Dónde estaban cuando la gente vivía secuestrada en sus colonias? ¿Dónde estaban cuando los barrios eran territorio de nadie? Callados, claro, justificando porque la narrativa internacional siempre es más importante que la realidad de un pueblo. Mujica. La libertad no es un derecho abstracto, es poder caminar sin miedo. Ahora que eso es realidad, la prensa internacional prefiere mirar a otro lado, porque admitir el éxito de Bukele sería admitir su propio fracaso. Estos de Factum mencionan a Ruth Eleonora López como incansable defensora de los derechos humanos, pero omiten que su activismo es político y nunca tuvo respaldo popular, y sobre los periodistas exiliados ni una palabra, de que muchos se fueron antes de que nadie los buscara, porque en Europa vende más decir me exilié que admitir que nunca tuviste audiencia real en tu propia casa. García Márquez. La objetividad no existe, pero la honestidad sí. Y aquí la honestidad brilla por su ausencia. Lo que sobra es teatro. No olvidemos el agradecimiento a los equipos en México y Estados Unidos, porque el periodismo incómodo, al parecer, solo se puede hacer desde afuera, con fondos extranjeros y con la bendición de la gente que les paga. Sobre todo, la cobertura de esos medios que jamás han pisado una colonia popular en El Salvador.
Periodistas valientes, claro que no, porque no se atreven a caminar por el centro histórico, pero que desde Nueva York dictan cátedra sobre lo que vive un salvadoreño de a pie. Galeano, la caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba. El periodismo internacional es caridad disfrazada de denuncia, y la denuncia, mientras más lejos de la realidad, es mejor. Y cerramos con un broche de oro. El mundo debe mirar El Salvador. Tranquilos, el mundo ya mira El Salvador, pero no gracias a ustedes. Lo mira porque por primera vez en décadas hay esperanza, hay seguridad, hay futuro, y lo mira porque la gente decidió dejar de ser víctima y empezar a ser protagonista. Porque la historia ya no la escriben los que lloran en galas europeas, sino los que se levantan todos los días a construir un país mejor. Bukele, por primera vez en décadas, hay esperanza, hay seguridad, hay futuro. La prensa internacional no soporta que el pueblo salvadoreño haya elegido su propio camino, sin pedir permiso y sin pedir perdón, y mucho menos sin pedir limosna. Reagan, el mayor peligro para la democracia es el miedo disfrazado de virtud. Simone de Beauvoir, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Bukele, no somos perfectos, pero somos libres, y eso no tiene precio. Todos temen a Bukele porque no es un cómplice, porque no le pide permiso, porque no se arrodilla ante sus premios ni sus editoriales, porque representa todo lo que ellos no pueden controlar, todo lo que no pueden comprar. Así que, queridos premiados, disfruten su trofeo, su discurso y su foto con Lo País y la cadena SER. En El Salvador la realidad ya cambió. La gente ya no se traga el cuento de la prensa internacional. El pueblo salvadoreño sabe quién le devolvió la vida y quién solo quiere venderles miedo. Bukele, la verdad no necesita trofeos, necesita hechos. Sigan repitiendo su guión, sigan viajando a Madrid a recoger sus premios, sigan llorando en galas. Mientras tanto, seguimos demostrando que la verdad no necesita trofeos, necesita hechos. Y si les duele, mejor, porque eso significa que les vamos ganando. Señores, me despediré como toda buena gala. Buenas noches y gracias por recordarnos una vez más que la prensa internacional no informa, milita y al pueblo salvadoreño ya eligió de qué lado está. Y para que no les quede duda, aquí no necesitamos su bendición ni sus premios. Aquí lo único que importa es la voluntad de la gente, y esa es por fin que es libre. ¿Tú qué opinas de todo esto? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. ¿Te gusta nuestro contenido? ¿Quieres ayudarnos a seguir adelante? Conviértete en un Patreon. Da clic al enlace de la descripción en este video. Gracias. Toda ayuda económica es para seguir adelante con este contenido de Fe y Política. Fe y Política. Política y Fe, vista de otra manera.